No es posible. De verdad que el gobierno de México necesita tener más humanidad, sentir al pueblo, de verdad. Saber realmente lo que la nación necesita y cambiar, a escucharnos. Fue muy duro y de verdad, esta oportunidad de unir a los países, o sea, no nos están permitiendo crecer. En México, los líderes nos están bloqueando de verdad. No nos dejan, por más que uno de pueblo quiere crecer, no nos dejan. Todo el sistema que nos lleva, nos tiene mentalizados, nos tienen, como dicen, coco wow. Regresamos, Claudia Sheinbaum, Carlos Angulo. Carlos, bueno, ya escuchamos los planteamientos de ustedes hasta este momento. Ayúdanos a entender brevemente en una ficha técnica en qué punto están coincidiendo el gobierno, el PRI y el PAN, que se entiende van a ser finalmente los que en aritmética legislativa y número de votos van a aprobar esto prácticamente en cualquier momento. Bueno, pues la apertura del mercado pues es una situación de la explotación de hidrocarburos. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde sea necesario. ¿Y hasta dónde lo es? Pues depende de qué situación. No hay una situación de que quede exclusivamente para el Estado nada en particular. ¿Sí? Se abre totalmente el mercado en toda su línea, en el upstream y el downstream, en todos los niveles. Pemex va a tener la preferencia de la ronda cero, que se le conoce, para que donde Pemex es bueno, donde Pemex prefiere invertir, que es en aguas someras y en los yacimientos tradicionales, seguirá ahí. Y en donde Pemex no tienen la capacidad en los conocimientos técnicos, etcétera, que son la explotación de los yacimientos de lutitas y en aguas profundas, pues estará eso abierto a la oportunidad de inversión extranjera. Y además el resto de la cadena productiva, que es la refinación, ¿no? Tanto básica como secundaria, que el término secundario es algo que nos inventamos los mexicanos, ¿no? Pero es refinación en general, ¿verdad? La petroquímica en general. Todo el transporte, toda la distribución, queda abierto totalmente hacia la iniciativa privada. Total. Así es. ¿Y eso es lo que han acordado ya en lo esencial en este momento? Básicamente con los tres niveles que se mencionan, que pueden ser los contratos de producción compartida, que no creo que vayan a ser muy atractivos. Pero bueno, a ver, para efectos del momento que se vive en México es que el gobierno, el PRI y el PAN ya acordaron esencialmente sí esas tres modalidades. Pero te voy a decir dónde está el meollo de donde pero todavía eso ya no hay está una acordado. Eso básicamente está acordado. ¿Y el meollo? El meollo es cómo se maneja la renta petrolera. Y la renta petrolera, quiero aclarar, no es la ganancia. La renta petrolera es el petróleo que sale de la boca del pozo. De ahí se le va un porcentaje, de acuerdo con la clase de yacimiento, al inversionista privado, que puede hacer lo que quiera con ese hidrocarburo. El resto del hidrocarburo queda en beneficio de la nación. Claudia Sheinbaum. No, el petróleo es el petróleo. O sea, y además, por cierto, en estos contratos puede pagarse, de acuerdo como lo tienen actualmente negociado, no solamente puede pagarse en efectivo, de acuerdo con la cantidad de que extraigan de petróleo, sino en especie. Eso quiere decir que la empresa... ¿Eso no? No, eso no está establecido. Bueno, es parte de lo que tienen negociado y es parte de las leyes secundarias que se han estado filtrando. Si no es así, ojalá no lo sea. Pero hasta ahora, y inclusive así está en la propuesta de Peña Nieto, se permite pago en especie. Quiere decir que una empresa petrolera extranjera puede hasta exportar el petroleo. Ya no solamente Pemex sería el único que puede explotar. Lo que le toca a eso, o sea, una vez que salga del pozo, lo que le queda después de entregarle al Estado, digamos, el 75% del hidrocarburo, lo que le quede a petróleo. Pero entonces ahí sí estarían violando el 27, no, inclusive porque ya salió del suelo. No, ya perdón. Salió del suelo. No, el petróleo, es decir,
El recurso natural petróleo es de la nación. Mientras están en el subsuelo. Si ese después es propiedad de un particular, entonces ya no es de la nación, es del particular. Pues como lo compra Estados Unidos, entonces ya es de la nación estadounidense. No, perdóname, porque Pemex es una empresa de la nación. Y él está en condiciones de venderlo. Es una nimiedad esa situación. Bueno, una nimiedad que va a permitir que las empresas, es decir, que Shell le venda a Shell, ¿sí me entiendes? Sí. No, bueno, pues es gravísimo es lo para que México. es lo que le quedó, No, le quedó de su inversión. Es gravísimo para ¿Por México. qué? Se está Es como tratando si el petróleo. como si el petróleo te quema. No, perdóname. No, el petróleo es petróleo, no es un tabú. No, así, perdóname. El petróleo es lo que hace funcionar casi el 80% de nuestro país. ¿Por qué? Porque el 75%, no, perdóname, el 75% de la energía eléctrica funciona con petróleo y con gas en México, y prácticamente todo lo que opera en nuestro país, transporte, el gas que consumimos en nuestras casas, etcétera, etcétera, es y lo que tiene de malo, la nación mexicana se va a quedar con el 75%, cuando menos ¿Por qué tenemos que ir al 25%? ¿Qué necesitamos? Para no tener que invertir esas fortísimas cantidades, que estamos hablando de más de 50,000 millones de dólares, que van a estar sujetas a riesgo. Yo te pregunto, la empresa petrolera transnacional, ¿cómo gana? Gana de la misma manera que gana Pemex. Pemex hace una inversión. Pemex es una empresa de Estado, y el Estado no es un buen empresario. No, eso es lo que ustedes dicen, eso dice el PAN de toda la vida. Pero también te voy a decir, hay muchas empresas privadas en México que no funcionan bien, y para empezar hablemos de Teléfonos de México. Entonces ahí te va. Pero sí, sobre todo cuando hablamos de una manera injusta, es un privado que funciona, y si no, haz una encuesta con los mexicanos de cómo funcionan los celulares en México. ¿Cómo invierte la empresa petrolera privada? Va a correr su riesgo, va a invertir, ¿y de dónde va a obtener sus ganancias? Pues de la venta de petróleo, igual que Pemex. Pemex invierte, ¿y de dónde va a obtener sus ganancias Pemex? De la venta de petróleo. La pregunta es... ¿Y si no encuentra nada en el pozo, qué pasa? Igual que la empresa privada. No, porque cuando exactamente. no se encuentra nada en el pozo, nosotros, los mexicanos, somos los que perdemos. Perdóname. Mientras que la empresa privada, si no encuentra nada en el pozo, sus inversionistas son los que pierden. Sí, pero ¿la ganancia de quién es? ¿Para qué tenemos que compartir? No, la ganancia es de los mexicanos, porque no le metimos un 5 y nos vamos a llevar el 75% de los hidrocarburos. ¿Para qué quieres que se lleven el 25%? Para no tener que arriesgar. No, perdóname. Ese riesgo que corre la empresa privada se justifica por la ganancia de la empresa privada, si no, no se justificaría. Es lo mismo para Pemex. El riesgo que corre Pemex se justifica con las ganancias que va a obtener Pemex. La única diferencia, que es un recurso estratégico, que hoy lo dice el artículo 28 estratégico, ¿y qué nos sirve de mantener gobernadores corruptos? No, perdóname, ese es otro tema. Que se la pasan endeudándose. Volvemos con eso. Entramos en la parte final, Claudia, Carlos. Bueno, este debería ser un gran debate nacional. No necesariamente va a ocurrir como uno esperaría en un Congreso que ya prácticamente lleva el asunto casi resuelto, diría yo. Carlos, Claudia, en los últimos minutos, ¿cómo cierras este debate, esta discusión, esta postura en pro de una reforma para ti? Los energéticos tienen un momento histórico. Y ese momento, y sobre todo los hidrocarburos en particular, ese momento histórico está en sus postrimerías. Si México no aprovecha esta oportunidad histórica de poder abrir la explotación de los hidrocarburos de la manera en que se está proponiendo en esta reforma, la va a perder, y Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, nos va a dejar de comprar, y para nuestro consumo interno, el petróleo que tenemos no va a bastar. Necesitamos... ¿Por qué nos va a dejar de comprar? Porque en Estados Unidos, por los descubrimientos tecnológicos, en muy pocos años se va a convertir en autosuficiente y va a dejar de importar petróleo de cualquier lugar del mundo. Entonces, esta renta petrolera famosa pues nos va a quedar nada más para nuestro consumo interno, y no nos va a dar la riqueza que requerimos en este momento, en donde podemos seguir teniendo esa explotación de los hidrocarburos a nivel petróleo, pero también
a tener múltiples inversiones para los efectos de que se desarrollen todas las cadenas derivadas de los hidrocarburos como toda la petroquímica, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Claudia, y nos hemos quedado con el tema de la corrupción. Sí. Tú decías, Carlos, el asunto es que todo esto nos sirve para mantener gobernadores, para un sindicato corrupto, etcétera, e ibas a intervenir, Claudia. Sí, la reforma energética no toca a la cúpula del sindicato petrolero. No solo eso, le da más, porque le tienen ofrecido ya a Romero de Champs que van a pertenecer al sindicato cualquier explotación petrolera, aunque sea de las privadas, los trabajadores petroleros de estas empresas. Es decir, la propuesta es privatización de las ganancias y monopolización de los sindicatos y de la corrupción. ¿Así va a ser? No creo, porque nosotros en nuestra propuesta, igual que la del PRD y de la del PRI, es sacar al sindicato de Pemex del Consejo de Pemex. Bueno, no hay ninguna propuesta en ese sentido, por cierto. En la nuestra sí. No es cierto que Estados Unidos vaya a ser autosuficiente. En los planteamientos es que para los próximos 30 años va a seguir dependiendo en un 30% de recursos del exterior. Entre ellos quieren asegurar el suministro de México. El petróleo es un recurso no renovable que debemos de cuidar. No debe de estarse haciendo un planteamiento de reforma energética que se base en la sobreexplotación de un recurso que finalmente es finito. Lo que se requeriría en México es realmente una propuesta que pasara, en principio, por acabar la corrupción en Pemex y, en segundo lugar, por una propuesta nacional. Yo no vería tan mal que el petróleo fuera para los mexicanos y que inclusive en el exterior lo que se está buscando es que se reduzca el consumo de combustibles fósiles por el tema del cambio climático. México debería de entrar también en ese tema, de tal manera que hubiera sustitución de recursos hacia fuentes renovables de energía. Se requiere una propuesta que termine con la corrupción, que haga un proyecto de largo plazo para el país, que no se lo deje al mercado, porque el mercado ya sabemos que es la peor planeación de todas las que puede haber. Eso ya lo probó México en los últimos 35 años y lo que está ocurriendo realmente es que se está aprobando una reforma a espaldas del pueblo de México. Es una reforma, nosotros lo dijimos, debería de haber una consulta popular. Los legisladores que llegaron a sus lugares no le dijeron a sus electores que llegaban ahí para cambiar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Eso obliga a que se haga una consulta antes de que se cambien artículos tan constitucionales de tanta importancia y tan significativa. En mi campaña yo dije que debíamos de eliminar los monopolios públicos y los privados. Sí, y lo pero dije la gran en mayoría... un manifiesto de la Nación que lo puse en internet pues y lo ustedes publiqué. una excepción. El debate hasta aquí nos quedamos. ¿no? Se acabó el tiempo, pero por cierto, desde luego... tenemos un cerco en el Senado, los invitamos a que asistan. ¿Hay un cerco permanente en el Senado? Sí, va a estar en las mañanas. Que es una violencia institucional esa. Bueno, nos quedamos aquí en un debate abierto, Claudia, Carlos, gracias a los dos. Esto continuará, desde luego, gracias y hasta mañana. Pásele bien. El circo será hasta que se termine.